procesos. Entonces, la clase del día de hoy, que es CNC aplicado a la manufactura, vamos a estar en la clase número 2. ¿Ya? Recuerden que todas las clases están grabadas y están en YouTube y su canal, o sea, el link está en el aula, ¿ya? Tanto de esta clase como la otra que tuvimos el día lunes. ¿Ya? Todas las clases están grabadas. Bueno, lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver, que estuvimos conversando la semana pasada, que lo que es un producto de bien o de servicio. También vamos a ver las principales características tanto de los bienes como de los servicios, cuáles son sus características que lo definen a cada uno de ellos, y vamos a ver ya algunas tomas de decisiones que uno tiene que establecer o ejecutar en una empresa de producción. Ya, esos van a ser los temas del día de hoy. Entonces, como dijimos la semana pasada, ¿qué es lo que era un producto? ¿Qué me dijeron ustedes? ¿Se acuerdan? Es algo tangible Era que se puede, algo ¿Ya? tangible puede ¿cómo es la manufacturar. palabra? Satisface una necesidad. Ya, por ahí va. Y puede ser algo intangible también, Sí. ¿sí? El Damián se conecta en breve, profe. Ya, ahí vi el chat de él, ya. Entonces, como dice la definición, dice, un producto es un conjunto de características, atributos tangibles, ya sea la forma, el tamaño, color, masa, etc. Y también puede ser intangible, ¿ya? Como las marcas, imagen de la empresa, un servicio, ¿ya? Que el comprador acepta. Y acá, ojo con esto, acepta en principio como algo que va a satisfacer sus necesidades. ¿Por qué dice eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué está diciendo en principio como algo que va a satisfacer sus necesidades? ¿Qué Porque lo creen? vamos a hacer acorde a las especificaciones que él dé. A petición del cliente. Porque uno no compra sin saber cómo va a funcionar, entonces en principio uno cree que va a satisfacer su necesidad, pero luego uno ve si en realidad cumple o no. Exactamente. Suele pasar que de repente ustedes compran algo pensando que van a cubrir una necesidad. Por ejemplo, un audífono, como el que tiene Raúl ahí, compré el audífono y pensé que era el mejor, ¿cierto? Y una vez lo estoy ocupando, tal vez incómodo, y no me gustó, pero ya lo compré. ¿Sí? Por eso dice, en principio va tal vez a satisfacer una necesidad, pero después que lo están usando capaz que no cumpla sus necesidades, pero ya lo compraron. Entonces, un producto acá lo que hay que rescatar, que puede ser algo tangible como intangible, como un servicio. Veamos acá la gráfica, este dibujo. Entonces, un producto, y acá un producto tangible o de bien, parte con una materia prima, ¿sí? Después pasa por un sistema o un proceso de producción para transformar esa materia prima. Esa materia, una vez que sale, hay una parte que es del transporte, que puede ser un empaque, el mismo transporte en sí de ese producto. Hay un canal de distribución donde se va a comercializar, donde se va a vender. Alguien que lo va a consumir. Obviamente, después de que se consume ese producto, hay un desecho. Y ese desecho también se podría convertir en un reciclaje y da vuelta a convertirse nuevamente en una materia prima. Entonces, básicamente este esquema lo que ilustra es la forma o las cuatro formas de un producto de llevarse a cabo. Entonces tenemos una producción, un transporte, un consumo y un reciclaje. Y esto obviamente, ¿ustedes en qué área creen que podrían estar involucrados viendo el esquema? En la producción, En la Todas, producción, en el reciclaje, en en el el consumidor, distribuidor, en el distribuidor, todas. todas, en todas si es en posible. todas, exactamente. Entonces se dan cuenta que ustedes después cuando salgan al mundo laboral tienen no solamente para enfocarse en una sola área, se pueden enfocar en diferentes áreas de una cadena de suministro de un producto, de la creación del producto. Hay muchos matriceros que se han ido en la parte del reciclaje, que reciclan materias primas y las venden a empresas para generar nuevos productos. Entonces son diferentes líneas por donde ustedes se podrían ir desarrollando. ¿Ok? Me está escribiendo un segundo. Ok, bien.
Entonces, sigamos avanzando. Las principales características de los bienes, o sea, un producto tangible. Recuerden, cuando hablemos de bienes, van a ser productos tangibles, ¿ya? Las principales características serían, son fácilmente estandarizables. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen ustedes? Que son fácilmente estandarizables. Que pueden ser como, a ver, ¿cómo sería la palabra? No sé, darle una guía, podría decir. No, es que no sé cómo decirlo. Pero que se pueda... Establecer aspectos de ellos que se tengan que Eso, cumplir. Y se sí, pueden replicar muchas veces igualmente, eso, sí, ¿ya? Entonces, ¿Eso pueden hacer en serie? se pueden hacer en serie, se pueden replicar, se pueden multiplicar, siempre de la misma característica, de la misma forma, el mismo claro, color. y que cualquiera con conocimiento pueda realizar el mismo producto. Correcto, ¿ya? ¿Se entiende entonces el concepto de que pueden ser fácilmente estandarizables, ¿sí? También hay una separación entre el consumo y la producción. ¿Por qué dice eso? ¿Qué creen ustedes? Porque dice separación entre el consumo y la producción. Recuerden la gráfica que vieron delante. ¿Qué dicen? Separación entre consumo y producción. ¿Qué quiere decir eso? Se me ocurre algo, pero muy estúpido. Los demás, ¿qué dicen por ahí? Javiera, Natalia, ¿qué Es dicen que ustedes? como el paso desde que llega como materia prima hasta el producto que va a ser consumido, pasa como por muchas fases. O sea, es como que yo lo entiendo así. Sí, eso es Bastián, bien. Eso es lo que estaba diciendo. Recuerden la gráfica. Parte una materia prima, se hace un proceso de producción, se cambia la forma, pero el producto final es otra cosa. Vean acá Fase de transformación. hay un proceso de transformación, ¿ya? El envase, por ejemplo, ustedes conocen el pellet, cómo es el plástico como parte, Sí, y a lo que llega, ¿ya? Entonces hay todo un proceso de transformación, por eso dice, hay una separación entre el consumo y la producción, ¿ya? El otro también, otra característica principal de los bienes es que la venta es distinta de la producción, ¿ya? Bueno, ahí está facilito porque obviamente la producción se hace tal vez en una planta productiva y el canal de venta va a ser en un almacén, en un supermercado, etcétera, ¿ya? Entonces es distinta la producción donde se fabrica a donde se vende. También hay poca interacción con el cliente, obviamente, porque el cliente no va a la empresa donde se está fabricando esa materia prima, ¿ya? Entonces no hay interacción. También dice, el producto se puede transportar, ¿ya? Es una de las características principales de los bienes, ¿ya? Se pueden transportar, por ende, si se puede transportar, se puede inventariar. Cuando hablamos de inventariar, es que yo puedo cuantificar, puedo contar cuántos productos, cuánta materia prima tengo. ¿Ok? y el producto no. No digo el bien. Calma, que me Bien, confundí. el, El servicio. el servicio, tú no puedes inventariar un servicio. Por ejemplo, yo no podría inventariar o yo no podría ni siquiera inventariar ni almacenar un servicio. ¿Cómo almaceno un servicio automotriz, por ejemplo, un servicio que me va a preparar el auto? El No, vaya servicio como distinto. tal, no podría inventariarlo, no podría transportarlo tampoco, el servicio Pero como sí tal, lo puedo controlar. pero sí lo puedo controlar, ¿ya? De ahí vamos a ver las características de los servicios, ¿ok? Entonces también se puede medir algunos aspectos de calidad. Por ejemplo, acá el envase que estamos mostrando, yo puedo medir su tamaño, su tolerancia, cuánto es la masa que tiene, cuánto es el líquido que puedo introducir, etc. Entonces yo puedo medir cosas específicas con instrumentos de medición, ¿ya? En vez de los servicios, yo no podría medir tan fácilmente un servicio con un instrumento, ¿ya? Son más... eh, no son tan cuantitativos la medición de un servicio, son más cualitativos, son Sí, sí. cualitativos. ¿Sí? Son las de pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchas por ahí? ¿Sí? Sí, Ok, sí, profe, sí se escucha. ok.
Entonces, el lugar de la instalación es importante para el coste, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué creen ustedes? Dice, el lugar de la instalación es importante para el costo, o para el coste. A la distancia que está desde donde se fabrica hasta donde llega y se vende. Por ejemplo, o de donde consigo la materia prima, el sistema de transporte, correcto. Por ejemplo, yo la materia prima la puedo traer del extranjero, la puedo producir acá, y mi producto final la puedo vender en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, toda esa logística, toda esa vuelta, hay un costo involucrado, ¿ya? Si yo tengo la materia prima cerca de mi ubicación de la planta y vendo el producto cerca de mi planta, obviamente mi costo va a ser mucho menor y mi ganancia podría ser mucho mayor. Eso es lo que se busca, ¿ya? Y la última, suele ser fácil de automatizar, que esto va relacionado como en la primera, ¿ya? Si algo se puede estandarizar, uno lo podría automatizar, hacer las cosas en forma automática, hacerlo más rápido, ¿ya? Cosas que ustedes están viendo o que vieron también en neumática, hidráulica, que podrían automatizar procesos, ¿ya? Eso es lo que un producto, ustedes se puede fabricar de una forma, sí, pero también se puede se puede mejorar, se puede automatizar. Con estas características, ¿alguna duda? ¿Les queda claro cuáles son las características de los bienes, de los productos que son tangibles? ¿Se entiende la idea? Profe, yo no entendí bien la separación entre consumo y producción porque se me cortó el... Ah, ya, separación, ya que se te cortó ya. Separación entre consumo y producción. ¿Qué quiere decir esto? Entre que se produce la materia, nace una materia, hay una materia prima, ¿cierto? Hay un proceso de transformación en una planta de producción, ¿ya? Pero ese producto no se vende específicamente en esa planta de producción, sino que se vende tal vez en un supermercado, en un almacén, etcétera. Entonces, hay una separación de dónde se produce a dónde se vende. ¿Sí? Quedó pegado de nuevo Juan. Espero que le haya quedado clara la idea. ¿Sí? Perfecto. Ya. Sigamos avanzando entonces. Esas eran las características de los bienes. Entonces, las características ahora de los servicios, como decía Bastián, son productos intangibles. ¿Ya? No, sí lo entendí. Ya, genial. Entonces, las características de los bienes son productos intangibles, ¿ya? Se producen y se consumen simultáneamente, ¿ya? Una gran diferencia con el otro. Entonces, se producen y se consumen simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el mismo taller automotriz. Va el mecánico, por ejemplo, a revisar el auto, lo chequea, entregó el servicio y se consumió, ¿ya? La venta es una parte del servicio, ¿ya? Lo mismo, la venta es una parte del servicio, ¿ya? No hay un producto tangible, sino que sus capacidades, su técnica, hacen el servicio y se vende, ¿ya? Acá sí existe una gran interacción con el cliente, ¿ya? Porque obviamente, como es un servicio, o vamos, por ejemplo, ahí a la parte médica. Cuando ustedes van al dentista, por ejemplo, el dentista le presta un servicio, hay una interacción ustedes con el dentista, obviamente ese servicio se consume y hasta ahí llegó, ¿ya? Hay una participación, ¿ya? Obviamente acá son difíciles de inventariar, ¿ya? No se pueden inventariar. También su calidad es difícil de medir, porque no son con instrumentos, son más cualitativos, ¿ya? Son cualitativos, no cuantitativos como el anterior. Se basan normalmente en conocimientos. Los conocimientos de las personas son el servicio que se está prestando. Y suelen ser difíciles de automatizar. Hay gran parte de acá que son lo contrario de las características de los productos de bienes, ¿sí? Más o menos esas serían las características principales de los productos de bienes y servicios, ¿sí? Por acá, ¿dudas? ¿Quedaron más o menos claros con la diferencia entre uno y otros? Sí, profe, es que me tuve que ir. Yo te vi, te logré ver. Me ¿Ya? tuve que ir a hacer algo. Va a quedar ahí grabado para que lo pueda ver en esta parte, ¿ya? Así que no hay problema. Ya, gracias.
Las principales tomas de decisiones, este es el otro tema que íbamos a ver, ¿ya? Decisiones, por ejemplo, cuando uno está en una planta de producción, imaginemos que estemos en una planta de producción, aquí vamos a ver decisiones que se toman en los bienes, no vamos a ver todavía en los servicios, solamente pensemos que vamos a tomar decisiones en los bienes. Entonces, en las decisiones, en el diseño del producto, ustedes, ¿qué creen que podrían tomar como decisión que podrían influir en el diseño de un producto? ¿La materia prima? O sí, materia prima. ¿En qué me puede impactar disculpe, ¿en qué me puede impactar la materia prima? La calidad del producto Contracción, al por final. ejemplo. ¿En los Calidad, precios? precio, Los precios, ¿sí? ¿Qué más? la durabilidad. Durabilidad, excelente. Se dan cuenta que van apareciendo diferentes interrogantes que ustedes están haciendo, porque esas tres variables que me acaban de decir van a impactar en algo. Entonces, las decisiones que yo tome me pueden generar que mi negocio surja o que mi negocio muera. ¿Sí? Son decisiones críticas, son decisiones importantes en el diseño del producto. En la gestión de calidad que tuvieron hoy día, por ejemplo, ¿qué decisiones creen que serían importantes de tomar en una planta de producción? En el contacto con el cliente. ¿Qué más? Gestión de la calidad. No me acuerdo de eso. ¿Qué más? Gestión de calidad. Lo ayuda un Que se poquito. respeten las medidas que dio el usuario. Las medidas que quiere el usuario ya podría ser. ¿Hay normas asociadas de repente a las producciones? La ISO Sí, la 9001. norma Sí. 9001. Entonces, yo podría trabajar en base a una norma y vender mi producto en base a una norma. Pero si yo lo vendo, ese mismo producto, sin cumplir una norma, ¿se podría hacer? Corre el riesgo de que se rechace y se pierda toda la producción. Ya se podría rechazar, hay algunos productos que, aunque yo lo venda fuera de norma, no lo voy a poder vender. Por ejemplo, un producto médico que necesita una cierta norma de calidad, aunque yo lo haga, no lo voy a poder vender porque no está cumpliendo esa norma. Pero hay productos que sí, aunque yo lo fabrique, los copie y lo imite, podría venderlo bajo una cierta norma, pero no que esté 100% cumpliendo esa norma. No sé si se entiende la idea, pero sería a bajo precio. ¿Ya? Entonces, hay ahí otras herramientas que uno podría tomar decisiones en la gestión de calidad. En la estrategia de proceso, ¿qué se entiende por eso? ¿Qué usted entiende por estrategia de procesos? La estrategia que uno va a llevar Vamos a hacer más a- eficiente como el orden que uno va a el tomar, proceso. Sí, por ahí va. ¿Qué más? las decisiones que uno va a tomar, cómo va a gestionar el proceso, El cómo lo voy a fabricar, por ejemplo, ¿cierto? Yo qué podría pasos a seguir. los pasos a seguir, ¿sí? Por ejemplo, yo podría trabajar todo en forma manual, con mucha gente trabajando en forma manual. Sería una estrategia, perfecto. También yo podría trabajar, en vez de trabajar todo en forma manual, podría trabajarlo en forma automática, estandarizando procesos, trayendo tecnología. Sería otra estrategia. ¿Qué me impacta? Tal vez una va a ser la inversión inicial, de tener mayor maquinaria, va a ser una decisión que yo tendría que tomar como empresa para decir, ok, invierto o mejor me mantengo como estoy, trayendo más gente y haciéndolo de forma manual. Son decisiones que se toman. ¿Ok? La estrategia de localización, como lo dijeron antes, también, ¿dónde va a estar ubicada mi planta? Va a depender de qué. De la materia prima, de la distribución, ¿sí? Etcétera. Son estrategias, son decisiones que uno va tomando en función de dónde lo voy a vender, a dónde tengo mi materia prima, dónde tengo mis proveedores, ¿sí? La distribución de planta. Distribución de planta. ¿Qué es lo que era esto? Lo hablamos la semana pasada. Distribución en cómo están ordenadas las máquinas, por ejemplo, los tornos. ¿El layout? El layout, sí. Ambos también, ¿ya? Uno requiere tener un layout de cómo va a poner las máquinas en un cierto espacio físico de acuerdo a una cierta lógica de producción. ¿Ok? Esa es la distribución de plantas. Los recursos humanos. Los recursos humanos vienen dados, por ejemplo, yo podría tomar una decisión de contratar mucha mano de obra con muy poca experiencia, o podría tomar a mucha gente
con mucha experiencia, que sepa el proceso, entonces va a depender de cuál es mi sistema productivo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fuimos a la empresa Tumani? Que habían dos áreas bien definidas, que estaba en piso, que había un área de matricería, donde se construían los moldes, donde se preparaban, y había un área que era la parte de inyección, donde se producían los envases. ¿En cuál área ustedes creen que había más gente especializada en esa planta? En la de matricería. Sí, Matricería. En la otra área había gente con mucho estudio o no. Podría No. ser, pero no es necesario. No es necesario. Digamos, no, pero había. Sí, exactamente. Entonces habían personas claves en la área de inyección, pero había muchos operadores que no tenían tanto conocimiento porque no se requería tanto conocimiento. Pero en la otra área de matricería, sí, había mucha gente que era especializada en el tema para poder como el, producir. como el tema también de las personas que le estaban cortando la rebaba a las piezas. Correcto. Sí, esas personas tampoco no tienen grandes estudios, no tienen conocimiento, sí tienen ciertas habilidades manuales para hacer el trabajo, pero no se requiere tener tanta especialidad, no sé, tanta Un grado superior. grados superiores, correcto. Entonces, esas son decisiones que uno va tomando en función de qué, del producto que está haciendo, de la producción o de la empresa en la cual está trabajando, ¿ok? La gestión de compra. La gestión de compra vendría siendo cómo yo voy a comprar. O sea, la materia prima la voy a comprar a diestra y siniestra, mucha materia prima para dejar mi bodega a tope, o voy comprando materia prima de acuerdo al requerimiento de la empresa. Ya hay muchas empresas que trabajan, compran y compran materia prima, aunque la tenga guardada en la bodega. ¿Ya? Es un costo más alto que están incurriendo. Otras empresas no, trabajan a pedido. Si me piden 1000 piezas, ok, yo compro materia prima para esa cierta cantidad de piezas. ¿Ya? Son estrategias que Pero, van utilizando. ¿Cuál es buena, cuál es mala? Obviamente, una va a tener mayor gasto que la otra. ¿Ya? Pero también si tiene un pedido, por ejemplo, y es muy recurrente y no tengo la materia prima y se me demora, no sé, 15, 20, 30 O, días, me podría matar mi negocio. Entonces son decisiones que van tomando en función de esa producción. o por ejemplo, profe, hay veces que la empresa que, o sea, cuando mandan a hacer un trabajo, generalmente como que el cliente entrega también la materia prima para que la puedan producir lo que quieren hacer. Sí, hay servicios que se pueden hacer, se pueden generar, el cliente entrega la materia prima, dependiendo del servicio, ¿ok? O dependiendo del producto. Sí. La gestión de inventario también. Los inventarios son cómo yo voy a cuantificar, o sea, o cuándo yo voy a hacer un nuevo pedido de materia prima. Voy a llegar, por ejemplo, Leonel ahí que trabajó o está trabajando todavía en una ferretería, cuando están bajando el stock de materia prima, llegan a cero y compran, o están llegando no sé, a un mínimo de tantas piezas y compran, ¿cómo lo hacen ahí? Depende del producto. Por ejemplo, los retenes, a medida que se iban pidiendo, se iban viendo, van quedando 3, 2, 5, y ahí se iban anotando los números para pedirlo. Ok. Porque uno sabe más o menos lo que sale más recurrentemente. Entonces se dan cuenta que ahí hay unas decisiones que se están tomando en función, dijiste, en función de qué, de cuánto es lo más recurrente, también yo podría tomar en función del tiempo, cuánto se demora en llegar ese producto cuando yo lo pido. Por ejemplo, si me quedan 3 piezas y se demoran una semana en llegar, obviamente no va a ser tal vez las 3 piezas, va a ser, no sé, a las 10 piezas para tener ese margen y no quedar en cero cuando llegue mi producto, ya tenga un nuevo material. ¿Ya? Entonces son decisiones que se están tomando. En la parte de programación, entiéndase cuando se habla de programación, cómo yo programo las actividades dentro de una planta. Eso Como sería, una carta GAN, podría esa ser. sería una carta GAN, sí. Sería una carta GAN. ¿Yo cómo voy a programar? Va a entrar, por ejemplo, si yo tengo 10 pedidos, ¿cuál va a entrar primero a producción? No van a poder tal vez entrar los 10 simultáneamente. ¿Cuál va a entrar primero? El que salga más rápido, Podría ser una estrategia de una decisión. o el que, O el que se necesite con mayor Y que si no, urgencia. tenga menos plazo Ese. igual. El o menos también el que sea más urgente. ¿Se dan cuenta que Dependiendo de la disponibilidad de las personas, de los trabajadores que tengamos. ya, entonces se La dan cuenta capacidad operativa. la Podría capacidad ser también operativa en base a la disponibilidad de las máquinas que tienen en la empresa. también,
Entonces, ¿se dan cuenta que son diferentes variables que uno podría tomar decisiones? ¿Sí? Se logra entender que cada una de las que están nombrando son correctas. Y eso, uno cuando está como jefe de una planta de producción, tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones. ¿En función de qué? Tal vez de la capacidad, tal vez del tiempo de respuesta, tal vez de la disponibilidad de las máquinas, tal vez del tiempo de entrega, tal vez hay multa asociada. Entonces, yo voy tomando decisiones en función de algo. ¿Sí? ¿Se logra entender, cierto? ¿Sí? Y el último punto sería decisiones en la comercialización. ¿Qué vendría siendo esto? ¿Qué ustedes creen que podrían tomar una decisión en la comercialización? Puedo decir, fijando los precios a los que se van a vender en función a los costes que obtuvo la operación de realizar el producto. Sí, podría ser una decisión totalmente. El precio al cual yo lo voy a vender. ¿Qué más? ¿Se lo vendo a cualquiera o se lo vendo a alguno, por ejemplo, por decir algo? ¿El sector? Por el sector, sí, también. Hay muchos productos, y esto es algo que me llamó mucho la atención cuando viví en Santiago, que un producto en particular, por ejemplo, un café marca X en el barrio Alto de Santiago, Manquehue, Providencia, Las Condes, ese producto en particular, en la zona sur de Santiago no se encontraba. No se encontraba, no existía. ¿Ya? Entonces era de acuerdo también a la comercialización, o a la parte... Monterrey. Por ejemplo, El marketing. Depende de los clientes. Sí, de acuerdo tal vez a la zona geográfica. Son decisiones que las empresas toman de a dónde yo voy a vender mi producto. Por ejemplo, si yo tengo un aceite, por decir algo, un aceite en particular para comer, que me vale 10.000 pesos el litro, ¿ustedes creen que ese aceite en las zonas más populares de Santiago lo van a comprar? Tal vez no. No. ¿No es cierto? Entonces, ese producto Compro la cuenta, ¿no? no podría ser comercializado hoy porque no lo van a comprar. No, No están los recursos. Entonces son decisiones que están la empresa. sí, pues eso va, ¿Cómo, Juan? eso va netamente de la situación económica igual que tengan los clientes. Totalmente. Sí. Entonces, se dieron cuenta que en estos 10 puntos que hay acá de toma de decisiones, hay diferentes variables que pueden afectar y me van a afectar en una planta de producción. ¿Sí? ¿Se entendieron la idea? Sí. Ya. Entonces, ¿entendieron bien las ideas? Vamos a hacer un trabajo grupal. ¿Ya? Este trabajo ya está en el aula. Grupos de 3 supongo. Vamos a hacer 5 grupos. ¿Cuántos hemos sacado hoy día? Veamos. Hay 13. 14. Hay 13. Hay 3. Y descuéntame a mí. Entonces, sí, va a haber... sí, un grupo va a quedar de a 3 y el otro van a quedar de a 2. ¿Sí? Para que sean 5 grupos. Nosotros con los perros somos 3. Ya, entonces, ¿qué van a hacer? Listo. Ahí ya. El trabajo va a Qué autoritario. El trabajo va a Qué consistir... autoritario eso. No, ustedes deciden. Este trabajo lo van a decidir ustedes. En los próximos lo van a decidir automáticamente. ¿Ya? Ustedes lo van a decidir. ¿En qué va a consistir el trabajo? Ustedes van a seleccionar un producto de bien, o sea, algo tangible. Ustedes ven qué producto eligen. Y en base a ese producto que ustedes van a elegir, van a tomar decisiones. ¿Sí? Por grupo vamos a tener dos decisiones, por ejemplo, a un grupo le va a tocar diseño del producto y la gestión de calidad. Entonces se van a enfocar en esos dos temas y van a tener que tener el mínimo de 4 decisiones que ustedes tomarían, fundamental el por qué, el cómo afecta la producción, van a haber puntos a favor y puntos en contra, lo que estamos discutiendo ahora, ¿ya? ¿Qué más? Déjenme ver por acá. El valor que le da al cliente, ¿ya? Entiéndase como valor, no como el costo monetario, sino como que esa persona estaría dispuesta a pagar, por ejemplo, un producto hoy en día de primera necesidad para los hospitales, aunque ese producto cueste de producir 100 pesos o 30 pesos como la mascarilla, y la están vendiendo a 1.000 pesos, 800 pesos, esas personas están dispuestas a pagar porque por el valor, no por el valor de producción, sino que el valor que me puede salvar mi vida. Entonces es el valor que la persona da
a un cierto producto. Necesidad. También, ¿cómo? Disculpa. Por la necesidad. Por la necesidad, sí, por la que hay que cubrir, ¿sí? También otra decisión que ustedes dicen tomar, ¿cómo la debería llevar a cabo? ¿Cómo si ustedes dicen una decisión de, por ejemplo, de comercialización, cómo esa empresa debiese llevar a cabo esa estrategia que ustedes están proponiendo? ¿Cómo afectaría a futuro? Obviamente, todas las decisiones van a tener un impacto a futuro. Siempre va a tener un impacto, porque por algo están tomando decisiones, si no afecta en nada, no es necesario tal vez tomar una decisión, ¿ya? Yo les dejé en el aula 2 links, que están acá también, pero están en el aula para que lean esa lectura, les va a servir para que puedan hacer este trabajo, ¿ya? Entonces, hoy día, hasta las 12:50, ¿qué hora es? Son las 12, ¿ya? Tienen tiempo suficiente para leer ese resumen, o sea, leer esos archivos, hacer un resumen y contestar a estas preguntas de acuerdo a las decisiones que ustedes van a ir tomando, ¿ya? Y la próxima semana ustedes van a generar un PowerPoint y lo van a exponer. Y vamos a ver cómo ustedes abordaron cada estrategia. Entonces vamos a hacer 5 grupos, ¿ya? Esto está en el aula por si acaso ya. El grupo 1. ¿Quién se anota con el grupo 1? Y este va a estar asociado a un tema. Grupo 1. Yo con Eduardo Ramírez, profesor. Bastián Muñoz y Eduardo Ramírez. Ok. Grupo 2. ¿Quién se anota? Sebastián Córdoba, ¿Ya? Profe, ya se lo Juan sabe. Zamora. Ya se lo sabe. Juan Córdoba. Damián. Y Juan. Ahí está el de 3. Juan Zamora, ¿ok? Qué autoritario. Ese grupito se me separa. Sí, para la próxima, para la siguiente nos separamos. Ya se Profe, lo ahí digo. Raúl Pereira y Javier Robert. En este momento, Juan sintió el verdadero temor. No tengo necesidad de sentir temor, chongo. No Ya. me mienta, no me miente. Ya. Pero sí la necesidad del Damián. Ya, Tampoco. Grupo Ya. 4. Leonel, ¿con quién? Con la Nati. Ok. Natalia Saavedra. Jürgen. Con don Brian Silva. no le falta el bro. Jürgen. Sí, me falta uno. Jürgen Kunz. ¿Está bien, cierto? Jürgen Kunz. Con E. Kunze. Sí. Ya. Y me dijiste con Brian. Sí. ¿Quién me El falta? Celta. Falta el Jesus igual, falta el Bruce. Espérate, El Leo. No, ¿Y ya en esta No, clase? Leo ya está. voy a hacer una cosa. está. Ya, ahí vamos a tener otro grupo de A3. Explicar por mientras. Hagan más grupos de 3, pues entonces. Sí, otro grupo de A3. Los que faltan se pueden unir al grupo 1, grupo 3, 4 o 5. Y los que falten escojan, ¿no? Pues ellos decían aquí grupo meter. ¿Quién es lo que falta? Ah, no, qué autoritario, Jürgen. Ya, lo que falta. Autoritario, bueno. Me da igual, Es profesor. una sugerencia eso. Elige usted, me da lo mismo. Bruce, ¿con quién? Elige usted, tranquilo, no muy La relevante. pucha. Bruce Gill, ya. ¿Quién más me falta? Yo. ¿Quién es yo? Ah, el Manuel Zamora, ¿con quién? Grupo 4. Grupo 4. No. Oye, Jesus, te cortaste el pelo, perdiste tus poderes. Nah. Ahora el La pelado barba. Chuster. ¿Quién más? ¿Ahí estamos? Sí, Sí. estamos ahí. Estamos todos. Ya, entonces, recuerden su número. Recuerden el número que están. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Igual se lo voy a subir al aula. Entonces, Grupo el grupo 1 va a tratar el tema diseño del producto y gestión de la calidad. Grupo 2, estrategia de proceso y estrategia de localización. Grupo 3,
distribución en plantas y recursos humanos. Grupo 4, gestión de compra y gestión de inventario. Y grupo 5, programación y comercialización. ¿Ok? Esos son sus temas que deben abordar. Contestando, primero les pido que lean esos dos archivos que están en el aula, son bastante cortitos, ¿ya? No más de 2 hojas. Lo leen, hacen un resumen de eso, lo escriben en un archivo Word y van contestando a qué decisiones, mínimo 4, a qué decisiones, por ejemplo, el grupo 1 tomaría de acuerdo al diseño de producto y la gestión de calidad, contestando estas preguntas, los fundamentales por qué, cómo afectan la producción, punto a favor o en contra, el valor que da el cliente, etc. ¿Ya? Esto está en el aula. Entonces, esta ya va a ser su primera nota que van a tener el día de hoy. Este va a ser un primer trabajo. Y lo vamos a promediar con la presentación que tengan que hacer de esto mismo la próxima semana. ¿Consultas, dudas? La próxima semana solamente tenemos que presentar. Vamos a ver por el tiempo, yo creo que sí. Yo creo que va a ser un poquito largo esto. Recuerden que toda esta información en materia que voy tomando en la La prueba. prueba. ¿Sí? Lo más probable es que sí. Sí, obviamente, ¿ya? De ahí, de lo que hablamos hoy día, más lo que ustedes van a desarrollar, van a ser preguntados en la prueba, ¿ok? Entonces yo los voy a agrupar ahora, de acuerdo a lo que me acaban de decir, para que sigan trabajando aquí hasta las 12:50. Igual el aula lo voy a dejar habilitado hasta más tarde por si acaso, ¿ya? Pero trabajen para que este trabajo sea enviado el día de hoy. Ya. Igual no va a estar paseando entre las salas. Grupo, ¿Disculpa? profe, y si nos separa en grupo aquí en el mismo Zoom, con el Acá profe lo voy a Ciudad, separar. digamos, trabajo. Ah, ya. Lo voy a separar ahora acá, de acuerdo a los grupos que ustedes hicieron, ¿ok? Ya. Ya. Profe, Dígame, Natalie. la parte de este PPT está en el aula o no? Va a estar ahora. Termino. Y ahora, ya, Mientras ustedes están trabajando, yo lo voy a subir al aula. ya. ¿Ya? Pero sin Gracias. información, lo que está, de lo que hay que hacer del trabajo, ya está en el aula. ¿Sí? Sí. Me falta llegar hasta los grupos, lo que acabo de escribir. Ya lo voy a separar entonces los grupos que me acaban de decir. Igual cualquier cosa me están preguntando, porque voy a estar acá presente. ¿Ya? Así que y lo voy a separar. Grupo 1. Bastián Muñoz. Eduardo. Y el Bruce. Ok. Bastián Córdoba. Damián y Juan Zamora. Ok. Grupo 3, Raúl Pereira con Javier Arroyo. Perfecto. Grupo 4, Leonel Castillo, Natalia Saavedra y Manuel Zamora. Grupo 5, Brian con Julia.